En diciembre del año 45 a.C., el Senado romano aprovechó la ausencia del César para votar en los decretos por los cuales se le conferían honores al mismo. Al día siguiente, a su regreso a Roma y mientras hablaba con los arquitectos sobre el trabajo que desarrollaban, se le anunció que el Senado había venido a verlo, precedido de los magistrados y de ciudadanos de muy diversos rangos. El César ignoró el anuncio y continuó la conversación con los arquitectos. Más tarde, uno de los senadores se adelantó y pronunció el discurso por el cual se le informaba de los honores para él acordados, pero todo era poco para el César, así que supo apoderarse de otros privilegios o competencias que pusieron en sus manos la totalidad del poder gubernamental. A partir de ese momento, entre otras muchas cosas, exigió que los funcionarios públicos prestaran juramento de no oponerse jamás a ninguna de las medidas emanadas por él, o la atribución de los tribunos de la plebe, que eran elegidos por el pueblo y tenían la capacidad de veto, lo que les permitía detener las decisiones del Senado, por lo que obtuvo la tribunicia potestas y la inmunidad sacrosanta, es decir, la inviolabilidad y el derecho a castigar. Como resultado de todo esto, el Senado perdió su poder y se quedó en una mera asamblea consultiva que aprobaba resoluciones que podrían ser anuladas por el César sin dar ningún tipo de explicación. El César obtuvo el derecho exclusivo de disposición de las finanzas del Estado y los cónsules y demás magistraturas saldrían de las listas realizadas por el César. 2069 años después, estamos ante el mismo escenario en España. Tenemos nuestro propio maestro de la ignominia, de execrable mendacidad, catedrático de la infamia y la ruindad, el ególatra impúdico cuya inescrupulosidad alcanza niveles exacerbados. Tenemos al trilero Sánchez, SLU. Tenemos a nuestro César Imperator. Él nombra a sus ministros y pone a sus secuaces al frente de las instituciones públicas, 53 a día de hoy, aunque el pertinaz insultante mentiroso, el magnificente cambiante de opinión, decía esto el 3 de noviembre del año 2014. Hay que acabar con la colonización por los partidos en las instituciones, sustituir la afinidad por el mérito y la capacidad. Oye, y se quedó tan ancho. Él ha nombrado a su ministro Escrivá al frente del Banco de España, obteniendo, aunque intente contar lo contrario, la disposición de las finanzas del Estado, que junto con Hacienda confiscando, que no recaudando, hacen que tenga en su poder los derechos de los cantes de ida y de vuelta. Y en su último baño de masas ha afirmado lo siguiente: vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Es decir, el Congreso y el Senado, que representan al pueblo español, aquel del que emanan los poderes del Estado, porque la soberanía reside en el mismo, como determina nuestra Constitución en su título preliminar, artículo 1, punto 2, el César ha pensado que aquello que se lleve a cabo por parte del Poder Legislativo, si es constructivo, es decir, si al César le agrada, lo acatará. Y de lo contrario, si lo que se lleva a cabo es restrictivo, es decir, no le gusta, pues ya se encargará de anularlo. La facción optimate, entre los que había magistrados, administradores del Estado nombrados por el César y demás, tenían todo tipo de motivaciones para querer quitar de en medio a las envidias, el rencor o el saber que jamás llegarían a ninguna magistratura mientras él gobernase, por lo que en los idus de marzo, esos días 15 de buenos augurios de los meses de marzo, mayo, julio y octubre y los días 13 del resto de meses, llevaron a cabo su conspiración y asesinaron al César asestándole 23 puñaladas. La 13ª Legión, sus más leales, incineraron su cuerpo y el pueblo echaba a esa hoguera todo lo que tenía para avivar más aún el fuego. Julio César decía que debía ser una bestia sin corazón y que él era maestro de su destino.
Trilero Sánchez, SLU. César. Sin lugar a dudas rubricas la primera frase y en cuanto a la segunda, ¿no es extraño que haya sido el artífice de un gobierno con un número de ministros igual a 23? César. Cuídate de los idus y guarda tu soberbia porque el destino es caprichoso y la historia tiende a repetirse. Alea, jacta, est. Fin de una era. Fin de un país. ¿Ven? Siempre hay algo que decir.